En este video te voy a hablar de un problema que le está pasando a muchas personas en redes sociales por dejarse llevar de aquellos gurús que le dicen que solo deben de generar contenido y esperar a que esos seguidores o esas personas que visualizan su contenido les compren. No, eso no es así. Sí van a haber personas que se interesen por tu producto, por su servicio, pero te aseguro que de un 95% de las personas que te siguen o que han visualizado algún contenido tuyo, probablemente ninguna de esas personas te va a comprar a la primera. Yo te hago una pregunta. Si yo te apareciera a ti por primera vez, ofreciéndote un producto o un servicio o hablándote de la solución de ese problema que tú tienes, ¿me comprarías? Te puedo garantizar que tú puedes estar en ese 95% de las personas que lo pensaría antes de tomar esa decisión. Sé que hay un 5% de personas que sí hacen ese siguiente paso, pero eso se debe porque se genera un nivel de confianza muy elevado o porque realmente esa persona está muy deseosa de solucionar su problema. Pero, como te digo, hay un 95% que necesita ser impactada nuevamente para poder tomar una decisión. Y por eso en este video te voy a hablar sobre el remarketing de conciencia, qué es, cuáles son sus objetivos y cómo lo puedes aplicar a tu estrategia de marketing para que este año la rompas y no dejes dinero sobre la mesa. Así que vamos y te explico. Cuando hablo de remarketing de conciencia, es el siguiente paso que tú tienes que dar para aquellas personas que ya han visto tu contenido. Aquí es súper importante, y te lo he hablado en otros videos que te invito a que los veas, es que siempre tienes que estar analizando tus métricas. Cuando tú estás viendo tus métricas de tu contenido, te vas a dar cuenta que dentro del contenido que estás haciendo, este contenido, el mayor porcentaje de visualización son aquellas personas que ya te siguen. O de igual forma, también puedes aprovechar lo que son las stories o los posts estáticos para empezar a impactar a estas personas que ya te siguen. Igualmente, también te recomiendo que hagas publicidad para que impactes a esas personas. Y en la parte de publicidad debes de crear los públicos a los cuales quieres llegar. ¿Y cuáles serían esos públicos que yo te recomiendo? Vas a crear públicos de visito perfil, seguidores, visualización del 50% de tu contenido de atracción, interacciones 60 días. Estos son los públicos a los cuales necesitas impactar nuevamente para que realmente subas un nivel de conciencia y empieces a ofrecer ese producto o ese servicio que tienes. Igualmente, acá te voy a hablar sobre el remarketing de conciencia fase 1. ¿Cuáles son sus objetivos? El objetivo que tú vas a tener con este tipo de remarketing es empezar, como lo dice, subir el nivel de conciencia de las personas. Ya estas personas te conocieron por un contenido, ya te vieron en tus redes, ya le llamaste la atención, probablemente ya te están siguiendo, pero tú necesitas que estas personas tomen un siguiente paso o tomen una decisión de compra. ¿Qué va a pasar? Recuérdate que existe una regla de marketing que dice, entre más impactos hagas a una persona, más probabilidad de compra vas a tener. Otro objetivo que vas a tener es volver a impactar a las personas que ya han visto tu contenido de atracción. No porque estas personas ya hayan visto tus contenidos, tus reels, tus carros, tus posts estáticos, tus stories, no quiere decir que estas personas ya estén listas para comprarte. Y acá más adelante te voy a mostrar cómo puedes hacer para que estas personas se convenzan más de que tú o tu producto, tu servicio es la solución que ellos buscan. Un objetivo súper importante es impactar a nuestros seguidores y uno que te voy a poner acá es volver a impactar a esas personas que han interactuado con nuestros perfiles. Estos son los objetivos que debes de tener en cuenta para hacer un muy buen remarketing de conciencia. Puntos importantes que yo te invito a que tengas en cuenta. En esta parte de remarketing de conciencia, fase 1, trata de no derribar objeciones. Sé que allá afuera escuchas que es súper importante el derribo de objeciones y todo, pero aquí lo que yo te recomiendo
es que todavía no hagas derribo objeciones. Más bien, lo que buscas es activar el gatillo de reciprocidad. ¿Cómo así? Vas a buscar que las personas aquí por sí solas den un like, comenten o te pregunten por ese producto, por ese servicio, por ese programa que tú estás vendiendo. Este tipo de remarketing lo puedes usar estratégicamente para un inicio rápido. ¿Qué te quiero decir con esto? Si tú estás montando, ejemplo, un embudo Evergreen y necesitas llegar rápidamente a ese resultado, una de las partes por las que puedes empezar es montando este tipo de remarketing de conciencia que te estoy enseñando en esta clase. Los formatos que yo te recomiendo que utilices van a ser tanto orgánico como pauta. En la parte orgánica, yo te recomiendo que utilices toda la parte de Reels de valor y la parte de Stories. ¿Por qué te hablo de Reels de valor? Porque estos Reels lo que hacen es que van a llegar a un mayor porcentaje de seguidores y por ende te van a ayudar a subir el nivel de conciencia. Y las stories, como sabemos, el algoritmo se las muestra en un mayor porcentaje a nuestros seguidores. Ahora, hablando de la parte de publicidad, ¿qué tipos de creativos te recomiendo que uses? Vas a utilizar los siguientes creativos. Creativos que den micro victorias. Esos tipos de creativos son aquellos que tú vas a enseñar tips o contenido técnico, donde vayas dando una muestra de ese producto, ese servicio, ese paso a paso, ese método que tú tienes. Otro tipo de creativos que te recomiendo que utilices es el creativo de verdades. Vas a empezar a derribar mitos y falsas verdades que ves en el mercado. Aquí es la oportunidad para que le apuestes a tu competencia y muestres que eres mejor que tu competencia y cómo tu método, tu producto, tu servicio está por encima de lo que ofrece la competencia. Otro tipo de creativo es el de agitación. Le vas a recordar aquí a las personas su dolor y su problema. Recuerda que muchas veces las personas son conscientes o no son conscientes de ese problema, ese dolor, y qué mejor parte que hacerlo en un remarketing para que de esa forma se empiece a generar o a despertar ese deseo o ese interés de la persona por solucionar su problema o su dolor. Y por último, vas a utilizar creativos de novedades. Si de pronto tienes un producto, un programa, un servicio, sea lo que te ofrezca actualmente, si haces alguna actualización, haz creativos donde hables de esas actualizaciones. Habla sobre tu método. Muchas veces me encuentro a personas, expertos, infoproductores, que tienen un método pero nunca hablan de él y las personas ni siquiera saben que existe este método. Y si has logrado algo, también habla de esos logros, de esos hitos, de esas metas que has podido consagrar para que de esa forma demuestres que eres una autoridad en todo lo que haces. Recomendable, si vas a hacer publicidad, cuando los creativos lleguen a una frecuencia de 4, empezar a cambiarlos. ¿Eso qué quiere decir? Que la recomendación que yo te hago es que estés grabando constantemente este tipo de creativos para que cuando en tu publicidad, en la frecuencia, llegue a 4, los empieces a oxigenar y de esta forma no canses a tu audiencia. ¿Qué objetivos te recomiendo cuando hagas pauta publicitaria? Vas a utilizar el objetivo de interacciones y te recomiendo que utilices principalmente lo que son reproducción de video o interacciones con la publicación. Igualmente, te invito a que testes los dos objetivos para que de esta forma te des cuenta cuál funciona mejor con tu cuenta. ¿Cuál sería la estructura de campaña que te recomiendo para este remarketing de conciencia? Es una campaña donde vas a montar una campaña, un conjunto de anuncios con un anuncio de micro victorias, un conjunto de anuncios de verdades, un conjunto de anuncios de agitación, un conjunto de anuncios de novedades. ¿Por qué te recomiendo que la montes así y que no montes todos en una sola campaña? Porque si lo montas en una sola campaña, lo que va a hacer el algoritmo de Meta es que va a empezar a ver cuál creativo es mejor y ese es el que va a mostrar más veces. Mientras que si lo montas de la forma como te lo estoy mostrando en la pantalla,
lo que va a hacer el algoritmo es que a todas las personas le va a mostrar cada uno de los anuncios. De esta forma estás garantizando que vas a impactar a la mayor parte de personas o que vas a impactar a un gran número de seguidores, de personas que visualizaron tu contenido, que interactuaron con tus perfiles y así vas a subir más el nivel de conciencia y vas a tener un mayor número de personas que probablemente estén interesadas por esa solución que tú ofreces. Y para finalizar, el tiempo que yo te recomiendo para que utilices este remarketing. Acá hago un paréntesis. Si tú estás haciendo otro tipo de campañas o estás generando contenido de atracción, lo que yo te recomiendo es que actives de 3 a 5 días después de haber montado tu primer contenido, empieces a montar este tipo de publicidad. Si estás en un lanzamiento, lo que yo te recomiendo es que estos anuncios los apagues cuando hayas terminado la etapa de atracción. ¿Eso qué quiere decir? Si tú estás haciendo contenido para atraer seguidores, la idea es que estas campañas de remarketing de conciencia fase uno vayan muy alineadas con esa misma parte de atracción de seguidores. Cuando tú finalices la atracción de seguidores, lo que yo te recomiendo es que apagues también el remarketing de conciencia fase uno. Y si estás haciendo un evergreen, lo que yo te recomiendo es que estas campañas de remarketing fase uno las tengas encendidas constantemente y actualizando los creativos para que de esa forma garantices que vas a impactar a las personas y que vas a generar esa conciencia. De esta forma es como vas a impactar a un mayor número de personas que ya han visto tu contenido, que ya han interactuado con tu perfil, que ya han hecho algún movimiento en tu cuenta y puedes garantizar que van a tener un mayor nivel de conciencia sobre esa solución que tú tienes. Así que espero que esto te sea de mucha ayuda, que lo empieces a aplicar y nos vemos en un siguiente video.